Dios lo bendiga, Dios, el Dios santo y bueno de Israel lo bendiga y lo guarde. Bueno, buenas tardes. Qué bueno que Dios me dé la oportunidad nuevamente de predicar el Evangelio. Así que bueno, que sea Él hablando a través de mí, que sea Él glorificado a través de mí, que todo lo que yo diga en esta hora sea para la gloria de Dios Altísimo, para la gloria de su Cordero y para la gloria de su santo nombre. Se lo pido a todos mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, vamos a estar hoy, si Dios quiere me lo permite y me da fortaleza y mucha sabiduría, como siempre me ha dado, ¿verdad? Vamos a continuar predicando 2 de Timoteo. Esta vez vamos a concluir, si Dios quiere me lo permite, 2 de Timoteo. Voy a tratar, hermanos, si Dios quiere me lo permite, de concluir este capítulo y comenzar la otra carta de una vez. Si Dios quiere me lo permite, porque ustedes saben que una cosa es lo que dispongo yo y otra es lo que dispone el Señor. Amén. Así que bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos ayer. Ayer hablamos de una encomienda que Pablo le hace a Timoteo. Pablo le hace una encomienda muy solemne, muy importante, de gran importancia, para la redundancia, a Timoteo. ¿Cuál fue la encomienda? Bueno, se lo encomendó delante de Dios y del Señor Jesucristo que predique la palabra. La encomienda solemne, importante, que Timoteo y ningún hijo de Dios tiene que dejar de cumplir o debe dejar de cumplir en la predicación de la palabra. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se revela que tenemos vida eterna por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio del reino de los cielos, sin el Evangelio de Cristo, nadie será salvo. Por esto Pablo le dice a Timoteo, mire, pase lo que pase, tú continúa predicando la palabra. Te vaya bien, te vaya mal, seas pobre, seas rico, te peguen, te maltraten o te amen. Tú predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y le dice, redarguye, reprende el sordo con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando un cristiano le dice a un inconverso, por ejemplo, arrepiéntete, deja de adorar imágenes, deja de adorar ídolos, deja de ir para que la bruja, deja de creer en cuentos, fábulas de camino y cuestiones que no vienen de Dios. La mayoría de la gente que dice, ay, nos están juzgando, ay, sí, él se cree perfecto, que él no peca, que él se cree impecable, él no peca, y ya él es santo completamente, y él se cree con derecho de juzgarnos. Eso es lo que piensa la mayoría de los inconversos a los que uno los exhorta, o los redarguye con la palabra. Pero nosotros lo hacemos con la doctrina de Cristo. Es decir, nosotros no lo exhortamos desde nuestro conocimiento o desde nuestra moral o desde nuestro punto de vista. Nosotros lo exhortamos con paciencia y doctrina. ¿Con qué doctrina? Con la doctrina del Señor. ¿Con qué paciencia? Con la que el Espíritu Santo nos ha dado. Y con eso es que redarguimos y reprendemos
muchas veces a lo que amamos, muchas veces a la familia, muchas veces a la familia y conversa. Redarguimos y reprendemos con la palabra, con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no nos amamos, no. Porque al contrario, porque los amamos y no queremos que su final sea eterna condenación y eterna confusión, ¿verdad? Entonces lo reprendemos y lo redarguimos con la doctrina de Cristo, no con mis propias ideas. Perdón. No con mis propias ideas, no porque yo me sienta superior, no porque yo crea que me las sé todas, no porque yo crea que soy impecable, no. Es por obediencia a la palabra, es por amor a esa persona que yo, por medio de las Escrituras, por medio de las enseñanzas de Cristo, por medio de lo que Él ha dejado en su palabra, yo le arguyo y reprendo a esta persona. Porque la amo, no quiero que esta persona se vaya por el precipicio, termine en el infierno. A veces nos toca también la dura prueba de exhortar y reprender a hermanos en Cristo, a personas que queremos y estimamos en la fe, a personas que consideramos más grandes que nosotros en la fe. Hasta nosotros mismos podemos ser reprendidos de parte del Señor por nuestro hermano. Pero eso no es para condenación, no es para nuestra perdición. Si eres hijo de Dios y recibes la reprensión de parte del Señor, es porque eres hijo de Dios, porque Dios a que ama disciplina y azota todo el que toma como hijo. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si tú estás obrando mal, y Dios por medio de tu hermano te quiere corregir, no se lo impidas, no te opongas a la corrección, soporta la corrección, porque si viene de parte del Señor va a ser para tu bien. Hay estos dos casos, hay casos que reprendemos y le damos a gente conversa para que se convierta al Señor, muchas veces a nuestra propia familia, ¿verdad? Que muchas veces son los más duros en convertirse. Y ellos creen que nosotros hacemos juicio sobre ellos para condenarlos, para amenazarlos, que si no que en Cristo ya gente que en ídolos se van a ir para el infierno. Pero la verdad es que no lo hacemos con esa intención. Lo hacemos con la intención de que la palabra obre en ellos, de que la palabra penetre en ellos como toda espada de doble filo, como dice la Escritura, y les haga cambiar la mente y cambie su corazón y su manera de ver las cosas y los conduzcan al arrepentimiento, ¿verdad? Para eso lo hacemos y por eso lo hacemos con la doctrina de Cristo. Yo no ando, por ejemplo, no, hijo del diablo, arrepiéntete, porque si no se arrepiente te va para el infierno. No, yo no corrijo así. Que como corrimos nosotros, mira, la palabra de Dios dice, por ejemplo, que los fornicarios no van a entrar en el reino de Dios, o que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Y les explicamos por las Escrituras por qué Dios ha dicho eso, amén. Pero nosotros no vamos por ahí, arrepiéntete, hijo del diablo, porque si no te vas para la baila del infierno y te vas a quemar y te vas a echar. No, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Sino que de la predicamos la palabra en todo tiempo, tiempos malos y tiempos buenos, que redarguyendo eso y exhortando y dependiendo por medio de la doctrina de Cristo, no por medio de nuestras ideas o emociones o sentimientos, no. Nosotros no nos dejamos llevar por lo que nosotros pensamos o creemos que es lo correcto o imaginamos o nos parece bien, no. Nosotros lo hacemos por la palabra de Dios, amén. Así que por eso, cuando un hermano te reprenda, no te pongas bravo, acepta la reprensión, porque viene de parte de Dios y es para tu edificación
y tu recorrección. Y si eres inconverso, bueno, acepta la palabra, porque también viene de Dios para tu salvación. Amén. Porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán a esto conforme a su propia concupiscencia. Pablo le dice a Timoteo, es preciso, es importantísimo que tú escuches lo que yo estoy diciendo y que no dejes de predicar la sana doctrina y que no dejes de predicar el evangelio y que no dejes de huir y reprender y de soltar por medio de él. ¿Por qué, Timoteo? Porque va a venir un tiempo que la gente no va a soportar la sana doctrina. ¿Cómo es eso, hermano Dilbani, que no la va a querer soportar? Que no la va a querer escuchar, que cuando va a venir un tiempo, le está diciendo Pablo a Timoteo, que cuando la gente escuche el verdadero evangelio, no lo va a tolerar, no lo va a poder asimilar, no lo va a querer ni escuchar, porque no son de Dios, porque esa gente no quiere escuchar la verdad, y porque no quieren escuchar la verdad, van a buscar maestros conforme a su concupiscencia. Es decir, van a buscar personas que se dicen ser pastores, profetas o peor, apóstoles, pero en realidad no lo son, que lo que le van a predicar es otro evangelio, es otra cosa, es lo que ellos quieren escuchar. No, vas a ser rico, vas a ser multimillonario, Dios te va a bendecir con una mansión, vas a montar una empresa multimillonaria, nunca te vas a enfermar, todo te va a ir bien. Esos son los maestros que ellos quieren escuchar. Ellos no van a soportar el verdadero evangelio, se van a apartar por ello de la verdad y van a buscar maestros que les hablen lo que ellos quieren escuchar, que les hablen sobre el cumplimiento de los deseos humanos inclinados de su corazón. Y a esos maestros que ellos van a escuchar, a esos maestros sí les van a dar oído. Y por eso van a ser grandemente engañados. ¿Ok? Entonces, claro, obviamente, como ellos van a buscar maestros conforme a su competencia, se van a apartar la verdad del oído. ¿Por qué? Porque lo que van a querer escuchar es lo que ellos tienen en su corazón, el cumplimiento de los deseos van inclinados de su corazón. Van a ser ricos, van a ser prósperos, no se van a enfermar, van a tener millones y millones de dólares, parte con Dios, parte 100 para que Dios le dé 1000, parte 1000 para que Dios le dé 10,000. Eso es lo que ellos van a querer escuchar. Por eso van a apartar su oído de la verdad y se volverán a la fábula de hombres que le van a decir, sí, yo hablé con Dios, el Señor me dijo, yo tuve una visión, veo al Señor que me está diciendo que vas a ser prosperado, el Señor me dice en esta hora que si faltan 100, mamá, te va a multiplicar 100,000, el Señor me dice que si faltas ahora te va a ir bien en todo. Yo vi al Señor, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, yo tuve una revelación, Dios me dijo, oí audiblemente la voz de Dios y Él me llevó para un lado y me tiró para el otro. Fábula. Van a apartar su oído de la verdad para irse por fábula, para ser engañados por medio de la fábula. ¿Ven? Y dice Pablo, pero tú, Timoteo, sobre todo soporta las aflicciones. Dice, bueno, Timoteo, esto le va a pasar a esa gente. A esa gente. Va a haber una gente, Timoteo, va a haber un grupo de personas que se van a apartar a fábula, que van a ir los deseos más inclinados de su corazón, que van a buscar falsos maestros para que los enseñen conforme a lo que ellos quieren oír y se van a borrar a fábula. Tú no le hagas caso a eso, Timoteo.
a ese tipo de gente. Tú eres diferente, Timoteo. Tú eres un verdadero hombre de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Por lo cual, Timoteo, sé sobrio en todo. O sea, tú no seas como ellos. Tú no devaríes con fábulas. Tú no sueñes. Tú sé sobrio. Mantente firme. Ten dominio propio. Sé sobrio en todo lo que hagas y en todo lo que digas. No seas como esa gente que anda loca atrás de sus deseos egoístas y mal inclinados. Tú no, Timoteo, tú sé sobrio en predicar el Evangelio como te ha sido enseñado. Tú sé sobrio en predicar la doctrina que te ha sido encomendada. Tú sé sobrio, Timoteo, en tu forma de comportarte también. Entonces, soporta las aflicciones. Muy importante, hermano. El verdadero cristiano soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Pablo no le está diciendo a Timoteo aquí, Timoteo, como tú eres cristiano, puede ser que te vengan aflicciones. No. Pablo está dando por hecho que Timoteo va a tener que soportar aflicciones. Entonces vemos la diferencia de un verdadero predicador como Pablo que le está haciendo claro a Timoteo. Timoteo soporta las aflicciones. Timoteo sí o sí te van a venir aflicciones, porque como está escrito que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Timoteo, si tú sigues defendiendo la verdad del Evangelio, la verdad que te ha sido enseñada por tu mamá y por tu abuela y por mí, apóstol de Jesucristo, seguro que te van a venir aflicciones. Así que sopórtalas, Timoteo. Sopórtalas como un buen soldado de Cristo. Sopórtalas porque tú eres un hijo de Dios. Y como hicieron con nuestro Señor, así también van a hacer con nosotros. Sopórtalas porque Cristo cuando vino a la tierra, Él dice, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sopórtalas porque tú, Timoteo, ni yo ni tú, Timoteo, somos mayor que nuestro maestro. Somos mayor que nuestro Señor. Si nuestro Señor y nuestro maestro fue perseguido, ¿qué más podemos esperar nosotros? Soporta las aflicciones, Timoteo. Haz su obra evangelista, es decir, cumple con el propósito que Dios te ha dado en la tierra. Cumple, Timoteo, el propósito que Dios te ha dado. Cumple con el ministerio que Dios te ha otorgado, Timoteo. Amén. Luego, todavía vamos por el resumen, hermano. No se preocupe que lo de hoy creo que no es muy extenso, así que puedo tardar un poquito en el resumen. Bueno, que el Espíritu Santo me use, ¿ven? Ok. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo le dice estas palabras a Timoteo para capacitarlo, para equiparlo para la obra del ministerio, como yo les mencioné en la primera carta de Timoteo y también en esta, que esas cartas son son como una instrucción que Pablo le da a Timoteo, que era un joven cristiano, que era el hijo de la fe, que Pablo consideraba hijo de él en la fe. Para esto, para capacitarlo, para intuirlo, para equiparlo, de manera que él pudiera llevar a cabo su ministerio de manera eficiente. Amén. Este es el propósito de Pablo con la carta de Timoteo. Amén. Y sabemos que también es fortalecer a Timoteo porque estas cartas se escribieron en un contexto de gran persecución. Amén. Animar a Timoteo y a través de él a los demás creyentes. Amén. Dice, porque yo estoy para ser santificado, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía que ya le quedaba poco tiempo en esta tierra. Pero Pablo dice, he peleado una buena batalla. Es decir, yo he peleado, yo no me he rendido, yo he perseverado, yo he aguantado, yo he sabido sufrir, yo he peleado la buena batalla de la fe. Yo estoy yendo por el camino angosto.
Yo no me he salido del camino angosto, yo no me he salido del camino estrecho. Yo estoy perseverando en él, yo estoy luchando todavía en él. Yo no me he echado para atrás, yo no he tenido miedo, yo he soportado, dice Pablo. Yo he peleado como un guerrero. Amén. He acabado la carrera de la fe. He acabado la carrera de la fe. O sea, yo he hecho todo lo que mi Señor me ha pedido que yo haga. Yo ya he llegado a mi meta aquí en la tierra. Es decir, ya no me queda nada más por hacer. Ya no me queda nada más que dar. Ya todo lo he dado. Ya todo lo he hecho, dice Pablo. Ya todo lo he hecho. Ya he levantado las iglesias que como apóstol tenía que levantar, ya he predicado a las personas que tenía que predicar, ya todo lo he sufrido, ya he sufrido los sufrimientos que tenía que experimentar por causa de Cristo. Entonces ya yo he acabado con la obra aquí en la tierra, la obra que mi Señor me ha dado aquí. Dice, por lo más me espera, me está guardada la corona de justicia, la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y yo sé que por todo este sufrimiento que he pasado y por todo esto que yo he soportado, a mí me espera un gran galardón. Mi Señor me tiene guardada la corona de justicia. Amén. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que esperan su venida. Amén. Miren, Señor, miren, hermano, el trabajo en la obra del Señor no es hermano. Porque yo no es injusto para olvidar el trabajo en su obra. Entonces, por más que suframos aquí, por la fe que es en Cristo Jesús, por más que padezcamos tribulación o cualquier otro tipo de situaciones, no nos rindamos, no dejemos de hacer bien, porque si no nos rendimos, vamos a recoger por eso. Amén. Entonces, no nos olvidemos que, como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna. Cada tribulación que nosotros pasamos con fe en el Señor, primeramente nos ayuda a fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Nos ayuda a tener una fe más fuerte. Y segundo, es un granito más de arena que amontonamos para nuestra gloria. Y el apóstol Pablo dice, lo tengo por seguro que las aflicciones presentes no se han de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Entonces, bueno, con esa palabra que tenemos que animarnos, porque sabemos que Dios nos va a recompensar, porque sabemos que Dios nos va a retribuir, porque sabemos que Dios nos va a dar conforme a su gracia, a su abundante gracia, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no desmayemos, porque sabemos que nuestro galardón es grande, que no es un galardón combustible, que no es una medalla de oro, que no es una medalla de juego olímpico, que es una corona incorruptible que el Señor buen justo nos va a dar en el día que Él se manifieste en gloria, y no solamente a nosotros, sino a todos los que esperan su venida. Y no solamente Pablo le dice por él, sino a nosotros, por todos los cristianos alrededor del mundo, de todas las épocas, por todos los hijos de Dios que esperan la venida de Cristo, a ellos también, a nosotros también, han de darnos la corona de la vida. Pero que si perseveramos hasta el fin, si corremos la carrera de la fe, transitando siempre por el camino estrecho, si peleamos la buena batalla con las armas espirituales que Dios nos ha provisto, si terminamos la carrera, si terminamos toda la obra que Dios nos ha dado, disculpe hermano, si terminamos toda la obra que Dios nos ha dado a hacer aquí en la tierra, y si después de todo eso nosotros guardamos nuestra fe, es decir, seguimos creyendo en Cristo, entonces
allá nos espera galardón, la corona de justicia, la corona de la vida que Dios tiene preparado para todos los que son de Él. Para todos los que son de Él. Como Pablo y como todos aquellos que esperamos su venida. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos ahora sí a los versículos de hoy. Son varios, pero no son muy largos, la verdad, porque es más que son unas instrucciones que da Pablo a ciertos hermanos. Entonces, vamos a ver. Si veo que no me demoro mucho, puede ser que me anime a extender un poquito más al capítulo 4. Si no, lo dejamos hasta aquí. Mañana comenzamos normal la otra carta. Perdón, si no me demoro mucho, comenzamos la carta a Tito, ¿verdad? Pero si veo que me demoro más o menos, lo dejamos hasta aquí. Bueno. Todo lo que acabo de decir es un resumen de lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí por mi perfil de Facebook y mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Amén. Vamos a continuar, ¿verdad? Ahora vamos a continuar 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 9 al 21. Amén. Vamos a leer del 9 al 18. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacetito a Damasco. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Títico envía a Efeso, trae cuando venga el capote que deje en Troas, en casa y los olivos, mayormente los pergaminos, Alejandro el Caldeo me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a su sello. Guárdate tú también de él, pues se ha puesto también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. En mi primera defensa, ninguno tuvo mirado, sino que todos me separaron. No les ha tomado en cuenta, pero el Señor estuvo mirado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue liberado de la boca del león, y el Señor me llevará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Él será bueno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, hermano. Procura venir pronto a verme. Pablo le está diciendo a Timoteo, en cuanto puedas, en cuanto tengas el chance, en cuanto el Señor te dé el tiempo y acomode todas las cosas, ven a verme. Pablo quería ver a su hijo espiritual Timoteo otra vez personalmente, y mucho más ahora que él sabía que tal vez iba a ser la última vez que le estuviera escribiendo a él. O sea, Pablo quería tener la dicha de ver a su hijo espiritual Timoteo personalmente por última vez. Amén. Porque dice, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas era un acompañante de Pablo, amén. Era uno que estaba acompañando a Pablo en ese viaje, ¿verdad? Pero Pablo dice que lo desamparó amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué pasa, mis amados hermanos? Miren, si uno no está firme en los caminos del Señor, en la primera propuesta que el mundo te haga, tú te vas a apartar. Es más, si uno no está firme en Cristo Jesús, en la primera circunstancia adversa que pase, te vas a apartar.
es como Himeneo y Fileto, que dejaron botado a Pablo cuando lo metieron preso en Roma. Ellos se huyeron. ¿Por qué se huyeron? Porque tal vez, porque ellos no eran de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vieron lo que se necesitaba para ser cristiano, cuando vieron lo que a Pablo le estaba ocasionando, lo que a Pablo, lo que estaba pasando con Pablo por defender a Cristo, ellos dijeron, no, esto no es para nosotros, vámonos de aquí antes que nos agarren y nos metan presos porque que somos de lo de Pablo. Entonces, mire, los cristianos verdaderos perseveran hasta el fin. Los cristianos verdaderos, pase lo que pase, pese la que le pese, se levante quien se levante, persevera hasta el fin. Porque Dios que está con nosotros es mayor que está en el mundo, porque Dios que está con nosotros no va a permitir que el diablo no se pare de él, porque dice la escritura, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo le daré vida eterna y jamás perecerán. Nadie podrá levantarla de mis manos. El Padre que me la dio, mayor que todos es, y nada ni nadie puede levantarla de la mano del Padre que me la dio. Entonces, si estamos en las manos de Dios Padre y de Dios Hijo, que son omnipotentes, el diablo no nos va a poder arrebatar de sus manos. El diablo no nos va a poder sacar de la protección de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Qué pasa con Demas que se desamparó, que dejó a Pablo desamparado y se fue al mundo? Que no era de Dios, que simplemente no había nacido de nuevo y todavía tenía su corazón en esta tierra. Todavía tenía su corazón atado a los placeres de la carne, a los placeres de los ojos, al amor al dinero. Y cuando vio lo que Pablo estaba pasando por su fidelidad a Cristo y a su evangelio, él dijo, no, esto no es para mí. Esto no es para mí, yo no voy a soportar que me hagan todo eso por fe. O sea, yo no voy a hacerme la vista gorda y me voy. A mí nadie me va a agarrar y me va a meter preso. No. Entonces, se huyen, pero ¿por qué se huyen? Porque no son verdaderos hijos de Dios, porque no están bien sedimentados en Cristo. Y cuando viene la prueba o la persecución por el Evangelio, ahí, en ese momento, en esa circunstancia, es que se ve verdaderamente quién es de Dios y quién no. Porque es muy fácil, o sea, es muy fácil decir, no, yo soy cristiano, porque yo voy para la iglesia los domingos, no, yo soy cristiano, porque yo voy para célula, no, yo soy cristiano, porque yo predico en YouTube, estoy poniendo mi casa, ¿verdad? Pero hay que verme a mí, a ver si soy cristiano, cuando la paso mal, cuando tengo miedo, cuando las cosas no me van como yo quiero, ahí es donde se ve mi cristianismo. Si yo me pasa algo malo y yo me aparto y le digo al Señor, no, pero yo digo, no, pero es que esto es muy difícil. Ahí es que se ve el verdadero cristianismo. Ahí es que se ve quién es quién. Quién es cristiano, de la boca para afuera. Como dice mi Señor Jesús, este pueblo con mi lado me honra, pero su corazón está lejos de mí, como profetizó Isaías también. O en verdad hay una conversión, en verdad hay una regeneración, en verdad hay un nuevo nacimiento, en verdad el Espíritu Santo está morando en uno y por eso pase lo que pase, pese a la que le pese, guste la que le guste, el creyente, el Hijo de Dios va a perseverar hasta el fin. Amén.
Entonces, ¿qué estamos viendo aquí de este acompañante temporal de Pablo, que no era un verdadero creyente, porque amaba al mundo? Porque amaba al mundo y las cosas del mundo. Amén. Él le pasó también como al rico que tenía mucho dinero, tenía mucha fortuna, y cuando el Señor le dice, bueno, vende lo que tienes y dáselo a un pobre, vente conmigo, para que así tengas riqueza en el reino de Dios, que hizo él. No, el rico dijo, no, esto no es para mí, porque yo tengo muchas hectáreas de ganado. Eso no es para mí, porque yo tengo tantos burros, tantos bueyes. No, yo no puedo dejar toda mi riqueza para seguir aquí. Amén. Entonces ahí se ve que él amaba más al mundo, que el joven rico amaba más al mundo, amaba más a sus posesiones, sus riquezas materiales que a Dios. Amén. Igual le pasa además aquí, que por eso desampara a Pablo para irse al mundo. Igual le pasa a muchos, porque es que cuando muchas veces cometemos el error, o la gente comete el error, pues, o se comete el error de no medir el costo, de no medir qué es lo que te va a costar seguir a Cristo. Porque muchas veces la gente, como se ha predicado un falso evangelio, el evangelio písalos, o el evangelio hippie, o el evangelio de la prosperidad, o alias el evangelio de la prosperidad. Entonces la gente piensa que el cristianismo es fácil. El cristianismo, sí, yo me meto cristiano, entonces me va bien, me vuelvo rico, multimillonario, y ya, todo va bien y no me enfermo. Esa es la cuestión. Que como se ha venido tergiversando y predicando otro evangelio, ¿verdad? La gente que esto es papaya, la gente que no, sí. Yo me voy para la iglesia, repito la oración del pecador, y ya soy salvo. El Señor me bendice, me da millones y millones de dólares. Tengo salud, solo me vuelvo inmortal, porque no, entonces no me puedo enfermar, porque claro, soy un hijo de Dios. Si soy un hijo de Dios, no me puedo enfermar. Pero cuando, pero cuando la persona ve que eso que él se imaginaba que era el evangelio, no es el evangelio, entonces la persona dice, no, pero es que esto no es para mí, porque yo pensaba que yo iba a ser rico, yo pensaba que nada malo me iba a pasar, yo pensaba que todo me iba a ir bien, porque no se mide el costo, ¿ves? Y muchas veces son guiados por falsos maestros, por falsa doctrina, por falsos apóstoles, que predican otro evangelio, y en ese creen, y cuando comienzan a experimentar pruebas por causa de su fe, la gente se aparta porque no tiene lo necesario, que es una fe fuertemente fundamentada en Cristo, una fe inamovible, una fe verdadera, una fe en una, como se dice en hebreo, que es la fe viva, que esa es la que nos permite a nosotros resistir todos los embates del enemigo, resistir todas las tribulaciones del mundo y todo lo que tengamos que afrontar para ganar así el galardón de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, dice Isaías de Tesalónica, se fue Demas a Tesalónica. Crescente fue a la aceitito a Damas. O sea, Pablo lo que está diciendo aquí, me han dejado solo.
Este tema se fue amando al mundo, se fue porque no era hijo de Dios, amaba al mundo, su riqueza, su amor, todo lo tenía en este mundo y se fue porque amó mucho al mundo, mucho más que a Dios. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Solo Lucas estaba con Pablo. ¿Cuál Lucas es este? Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas. Lucas, el doctor amado, porque Lucas no era apóstol, Lucas lo que era de profesión de doctor, pero Lucas se dispuso, él, o sea, me imagino que obviamente el Señor lo guió a escribir cómo fueron los hechos, los acontecimientos de aquella época, a escribir verazmente cómo fue la vida de Cristo, y eso es lo que vemos en el Evangelio de Lucas. Y también Lucas fue el escritor del libro de los Hechos. Lucas fue el que narró, fue el que escribió la vida del apóstol Pablo. Todos los acontecimientos del libro de los Hechos que tú y yo conocemos, que tú y yo hemos leído, que tú y yo hemos creído, porque es palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Son escritos del puño y letra del doctor amado Lucas. Porque Lucas fue, Pablo le contó la historia a Lucas. Lucas lo que hizo fue que la redactó. Amén. Así que Lucas estaba con Pablo, Lucas estaba ayudando a Pablo en sus funciones. No se apartó de él como hicieron Demas y como hicieron Crescente, que se fue a dar Tito, que se fue a Dalmacia. Lucas permaneció con Pablo mientras estaban en prisión, preso en Roma. Es decir, no es que estaban juntos los presos, sino que Lucas estaba en Roma y yo me imagino que de vez en cuando iba a visitar al apóstol Pablo a ver cómo estaba, a ver cómo seguía. ¿Amén? Toma Marcos y dale contigo porque me es útil para el ministerio. Bueno, Pablo le dice que a Timoteo que traiga a Marcos porque ahora le es útil para el ministerio. Amén. A Titico lo envía a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Son instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo para que él haga antes de volver a verse. Que tome la capa que él dejó en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Ok. Entonces, fíjate, Pablo lo está instruyendo. Pablo le está diciendo, bueno, aquí solamente conmigo está Lucas. Está Marcos cuando vengas a verme, porque me es útil para el ministerio. Al Titico le envía a Efeso. ¿Ok? Trae cuando vengas el capote en la casa de Carpo. Y los libros mayormente los pergaminos. Ahora versículo 14. Alejandro el Cardero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Amén. Fíjense, había un enemigo en la fe, un enemigo de Pablo. Había un opositor fuertemente de Pablo en Roma que se llamaba Alejandro el Cardero. Alejandro, pues, que le había causado muchos males a Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Miren, hermano, esto es terrible. Porque Pablo está haciendo lo que todo cristiano debe hacer y él no busca venganza.
¿Y por qué digo que es horrible? ¿Para quién es horrible? No para Pablo. Es horrible para Alejandro. ¿Por qué? Porque como Pablo no se puede vengar, porque Pablo está preso y como Pablo no se va a vengar, ¿verdad? Porque él es cristiano, él no va a tomar la venganza de sus manos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, el que se va a vengar de Alejandro no es Pablo. Que si fuera Pablo, que se fuera a vengar de Alejandro, bueno, no le va tan mal a Alejandro. Pero, como Pablo sabiamente está haciendo, Pablo le dice, bueno, Timoteo, un tal Alejandro Cardero me ha hecho muchos males. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? El Señor le pague conforme a su obra, a sus hechos. Esto es lo mejor que puede hacer cualquier cristiano. No tomar la venganza en sus manos y darle lugar a la ira de Dios. Porque Dios es justo. Mía la justicia, mía la venganza. Yo pagaré. Muchas veces a nosotros los cristianos, bueno, en el caso de Pablo que estamos viendo, nos pasa injusticia. Muchas veces se levantan enemigos en nuestra contra y nos quieren dañar y nos quieren hacer ver mal y nos quieren humillar y nos quieren calumniar y nosotros no le hemos hecho nada. Pero recordemos que esto pasa porque somos de Dios, porque somos de Cristo. Esto pasa porque las tinieblas no soportan la luz, sino que son reprendidas por ella. Esto pasa porque los hijos del diablo siempre van a levantarse contra los hijos de Dios. Esto pasa porque el trigo está sembrado en el mismo mundo que la cizaña. Esto pasa por eso, esto pasa porque es voluntad de Dios que pase para que se vea quién es quién es hijo de él, de Dios Altísimo, por la fe que en Cristo Jesús, y quién es hijo del diablo, de Satanás. Entonces esto siempre va a pasar. A donde haya un hijo de Dios predicando fielmente la palabra, exponiendo fielmente el evangelio, y no su vida propia, y no lo que él quiere, y no lo que desea, y no lo que él siente en su corazón que es el evangelio, sino lo que verdaderamente es. Siempre que hay un cristiano así, se le van a levantar enemigos, se le van a levantar opositores, el diablo se lo va a querer comer. Todo eso va a pasar, pero en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amaba. Amén. Amén. Y lo mejor que podemos hacer cuando nos pase eso por causa del Evangelio es, Señor, tú sabes que yo soy débil, Señor, perros están meneando la cabeza, me quieren matar, Señor, te necesito, ayúdame, socórreme, Señor, sé tú mi ayudador, sé tú el que pelee contra ellos, sé tú el que lo deja avergonzado. Lo mejor que podemos hacer es dejarle esa lucha al Señor. Que el Señor nuestro Dios sea el que se encargue de vengarse, de darle a quien, a cada cual lo que se merece. Porque muchas veces nos va a pasar algo injusto, algo que no nos gusta, algo que escapa de nuestro control y que no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Y tal vez nos duela, nos dañe, nos haga sentir mal. En esos momentos que tenemos que hacer, invocar el nombre del Señor y dejarle el asunto en sus manos. Que Él sea haciendo justicia, que Él sea cobrando venganza, que Él sea retribuyéndole a esa persona el mal que me está haciendo o que te está haciendo solamente, únicamente, exclusivamente por ser hijo de Dios. Y créanme, Dios se va a vengar, es mucho mejor que tú.
Porque ¿qué pasa? Que Dios no va a pecar, porque cuando Dios se venga, la venganza de Dios, ¿verdad? Es una venganza santa. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que a mí me lleva a vengarme es la carne, es el deseo de no dejarme pisotear. Eso es lo que a mí me lleva a vengar. Lo que a Dios lo lleva y lo mueve a vengarse, que dice, mira la justicia, mira la venganza, yo pagaré, es la justicia. Lo que lleva a Dios a vengarse es la justicia. Y por eso cuando Dios se venga, inclusive cuando Dios se aira, no es como nosotros. Porque Dios se aira con justicia y se venga en justicia. Nosotros no, cuando nosotros nos airamos, y cuando digo nosotros es el ser humano en general, cuando el ser humano se aira, pierde la compostura, pierde los escrúpulos, pierde la conciencia y hace locuras. Y la ira del hombre lo que lo lleva a pecar. En cambio, la ira de Dios lleva a Dios a actuar siempre justamente. Amén. Y eso, hermanos y amigos, hace toda la diferencia. Entonces Pablo está obrando bien. Pablo está diciendo, este Alejandro me ha causado muchos males, que Dios le pague conforme a tus hechos. Pablo no está diciendo aquí, no, ya va a ver ese Alejandro, cuando yo salga, lo voy a agarrar la vagina y él va a saber quién es Pablo, la foto de Jesucristo. No, Pablo, no. Alejandro, él me ha causado muchos males, que el Señor le pague conforme a tus hechos. Eso es lo mejor que Pablo puede hacer. Él sabe que Dios va a obrar justamente y él sabe que Dios es más poderoso que todo. Y si Dios se va a vengar, pobre de Alejandro. ¿Amén? Entonces Pablo está actuando como un verdadero cristiano, como lo que es un verdadero hijo de Dios. Guárdate tú también de él, pues él en gran manera se ha puesto a nuestra palabra. Es decir, Timoteo, si ves a ese hombre, si te lo llegas a encontrar, ten cuidado con él, Timoteo. Ten cuidado con él porque él se está oponiendo a todo lo que nosotros estamos haciendo. Él se está oponiendo al mensaje del Evangelio. Él se está oponiendo a lo que nosotros estamos predicando. Él se está oponiendo abiertamente a la palabra de Dios y a Cristo que nosotros estamos manifestando ahora. Entonces Pablo le está diciendo, bueno, Timoteo, cuando cuídate de este Alejandro, si lo ves cerca, si lo conoces por alguna casualidad, Timoteo, ten cuidado con él, porque se opone al Evangelio, se opone a Cristo, se opone a la verdad, se opone a la voluntad de Dios. Bueno, el tipo es un anticristo. Amén. Entonces, para la recomendación de Pablo es Timoteo, si tú te lo consigues por ahí, si tú te lo encuentras, si tú lo conoces por casualidad, te lo tropiezas por la calle, acuérdate que él se ha puesto en esta palabra. Y es muy feo, en realidad el ser un opositor del Evangelio es muy feo, hermano. Es feísimo. ¿Por qué le digo esto? Porque esa persona está muerta en su delito de pecado. Dice la Escritura que el que se rehúsa a creer en el nombre del Hijo de Dios ya es condenado. O sea, ese pobre Alejandro era un pobre desdichado y él ni siquiera lo sabía. Era un hijo del diablo, estaba siendo usado por el diablo mismo y él no lo sabía. Ya él estaba condenado, ya había sentencia sobre su cabeza, como sobre la meta antes de que Cristo
hiciera su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a que vive y vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces, en verdad, Alejandro, bueno, que le había hecho muchos males a Pablo, era un infeliz desdichado, porque no sabía que tarde o temprano su destrucción iba a llegar y que no iba a haber nadie que lo librara. Amén, porque Dios era el que iba a ejecutar la destrucción. Amén. Entonces, bueno, y también, hermanos, podemos aprender de esto. Cuando a nosotros nos llamen locos, nos vituperen, nos llamen fanáticos, que digan lo que digan, porque al fin y al cabo ellos no se están oponiendo a nosotros, ellos se están oponiendo al Dios de los cielos y de los cielos. Al fin y al cabo ellos creen que nos humillan, y puede que sí, puede que seamos humillados, que seamos vituperados, pero como dice mi Señor Jesús, grande va a ser nuestro galardón en el cielo, hermano, cuando por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de su evangelio, nos pase eso, grande va a ser nuestro galardón en el cielo. En cambio, el de ellos, el castigo de ellos van a tener algo grande, sí, muy grande, el castigo. Entonces, bueno, obremos como Pablo y dejemos todo en la mano del Señor, que es justo en retribuir a cada uno según su obra. Amén. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno tuvo mirado, sino que todos me desembararon. No les ha tomado en cuenta. Ok, Pablo está diciendo, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. En su primera defensa, ¿dónde? En Roma. Amén. Ninguno estuvo a mi lado. Porque a Pablo lo llevaron a comparecer ante el gobernador Félix, si no me equivoco, y ante varios hombres importantes de Roma. Y él dice que la primera vez, en su primera defensa, nadie estuvo a mi lado. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos lo desampararon. No les han tomado en cuenta. A Pablo le pasó como a mi Señor Jesucristo, que cuando le estaban juzgando, fue a varios juicios. Primero jugó a Anás, después lo jugó a Caifás, después lo volvió a jugar, después lo llevaron para Pilato lo peloteó, lo rebotó para Herodes, en fin. Fueron como 6 juicios, si no me equivoco, que tuvo mi Señor Jesucristo. Y nadie estaba con él. Nadie estaba con él, porque Pedro, que era el que estaba cerquita, lo negó 3 veces. Y había otro que estaba cerca, que el Evangelio no menciona quién es literalmente, pero se cree que fue Juan. Juan, o Santiago, no recuerdo bien quién sé qué es. Pero los apóstoles huyeron. Es más, el único apóstol que estaba al pie de la cruz, aparte de las mujeres, era el discípulo amado. El apóstol amado, Juan. ¿Ven? Entonces, aquí Pablo, podemos ver esto que pasó en la vida de Jesús, replicado en la vida de Pablo. Y Jesús le dijo a Ananías, ve a Pablo, que está en un lugar llamado de la derecha, porque él va a saber lo que tiene que sufrir por causa de mí. En la calle, creo. La calle que se llama la derecha. Porque él va a saber lo que tiene que sufrir por causa de mí. ¿Y eso se cumplió o no se cumplió en la vida de Pablo? Se cumplió en la vida de Pablo. Pablo es una de las personas, yo diría, que mejor imitó a mi Señor Jesucristo. Es decir, la vida de Pablo
es como si Pablo hubiera calqueado la vida de mi Señor Jesús. Ustedes saben que calquear es cuando uno pone un papel transparente sobre un dibujo y lo repasa y se va guiando en el papel y hace el mismo dibujo que estaba exactamente igual. Bueno, la vida de Pablo es muy, pero muy parecida a la del Señor Jesucristo. Pablo fue a muchos juicios, lo jugó Felipe, lo jugó varios gobernantes de Roma. Y al igual que mi Señor Jesús, estaba íngrimo en ese momento, es decir, solo, no había nadie con él. Pablo dice, no, todos me desampararon, todos me abandonaron. Cuando yo fui para mi primer juicio, no conté con el respaldo de ninguno de mis hermanos. Así pasó con mi Señor Jesucristo. Él no contó con el respaldo de ningún solo de sus apóstoles, porque todos a los que lo arrestaron, como dice la Escritura, ¿qué pasó? Se cumplió lo que estaba escrito. El más pastor y la oveja serán dispersas. El pastor y la oveja serán dispersas. Y desde el momento que Cristo fue arrestado, hermanos y amigos, esas ovejas se dispersaron. Esos 12 apóstoles se dispersaron. Bueno, 11, quitando a Judas de la ecuación. Entonces, pero Pablo le dice, no les ha tomado en cuenta. Amén. Pablo, el mismo espíritu que mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, luego de resucitar, Él no le recriminó a ellos. Ay, ¿por qué me dejaron solo? Ay, ¿por qué no estuvieron conmigo en los juicios? Ay, porque cuando me estaba muriendo desangrado en la cruz por ustedes, ninguno estuvo conmigo, solamente Juan. Él no le recriminó nada de eso, ¿verdad? Es más, cuando él estaba en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí Jesús perdonó también a los apóstoles que lo habían abandonado. A Pedro, que lo había negado. Allí Pedro fue perdonado. Y Jesús nunca le recriminó a ellos, que pudo haberle dicho, vaya seguidores que tengo yo, pasa algo malo y a la primera me dejan, me abandonan. Se olvidan de que tienen un maestro, un rabí. Cuando estoy con ustedes y que me dicen, rabí, ¿qué tal? Rabí, ¿qué tal? Pero a la primera, al primer problema se aparte y no, como si no yo no hubiera estado con ustedes 3 años. Pero claro, obviamente Jesús sabía que eso iba a ser así. Obviamente ya eso estaba profetizado que iba a pasar y él sabía que todo tenía que pasar de esta manera. Amén. El Señor Jesús no se lo recriminó, sino que los perdonó. Perdonó a Pedro, que lo había negado 3 veces, y la última, y con maldición incluida y todo, lo perdonó. Amén. Entonces Pablo está haciendo lo mismo que hizo mi Señor Jesús. Padre, Dios de Israel, Señor Jesucristo, a mí, todos mis hermanos me abandonaron, con lo que yo contaba. Me separaron. Cuando yo fui al primer juicio en Roma, a ninguno vi por ahí. Pero el Señor Jesucristo, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Fíjense, pero el Señor estuvo a mi lado.
para que se cumpliese, para que por mí fuese cumplida la predicación. Amén. ¿Quién estuvo a su lado? ¿Quién no lo desamparó? Jesús, el Espíritu Santo no lo desamparó. El Señor estuvo a su lado. Sus hermanos lo desampararon, pero Dios nunca desampara a un hijo suyo. Y Pablo cumplió lo que el Señor dijo que iba a cumplir. Porque el Señor Jesús en el libro de los Hechos, le dice: es necesario que vayas a Roma y prediques el Evangelio a Roma como lo has hecho en Judea y en Jerusalén. Y Jesús, nuestro Señor Jesús, fue el que llevó a Pablo para Roma. No fue que Pablo dijo: no, yo soy valiente y esforzado, yo voy a ir al corazón del entero y yo voy a predicar. No. Fue Cristo que llevó a Pablo a Roma, porque era un propósito de Cristo que Pablo predicara en Roma como había predicado ya en Jerusalén. Y Jesús se lo dice: así como has predicado aquí en Jerusalén, vas a tener que ir a predicar en Roma, porque yo te voy a dar para que tú vayas y le predicas a la gente grande de allá. Amén, eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Y se cumplió, como dice la Escritura, Dios le dio la fuerza y se cumplió para que por mí fuese cumplida la predicación. Para que el propósito de Dios, para que el propósito de mi Señor Jesucristo en Pablo se cumpliera. ¿Quién lo fortaleció? Dios. ¿Y por qué Dios tiene que fortalecer a Pablo? Obviamente, estaba preso. Cuando él lo llama a presentar defensa, obviamente Pablo tenía que estar débil, Pablo tenía que estar asustado, Pablo tenía que estar con los ánimos cabizbajos porque ya llevaba tiempo preso. Lo habían metido preso y las cárceles en aquel entonces no eran bonitas, eran como un hoyo que te metían para morir. Es decir, era como algo subterráneo, había celdas que estaban más abajo. O sea, era algo feo, no son como las cárceles de ahora, que igual son feas, pero ni comparación con la de antaño, ¿verdad? Lo que les quiero entender. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Fortalecer a Pablo, porque Pablo podía estar comiendo mal, Pablo podía estar durmiendo mal, Pablo podía estar asustado, pero claro, Pablo tenía el Espíritu Santo con él, que lo fortalecía, el Espíritu Santo con él, que lo animaba, al Espíritu Santo de él, que lo consolaba, y cuando Pablo abría la boca, no se le notaba que estuviera preso. Es decir, Pablo habló con valentía ante el rey Félix. Rey, creo que era, no recuerdo si era el rey. Pablo le dio al testimonio de Cristo. Y antes del gobernador que estaba con él, antes de Félix, había otro gobernador y también Pablo le habló como les decía. Claro, porque era el Espíritu Santo que fortalecía a Pablo, que fortalecía a nuestro hermano Pablo para que él pudiera llevar el mensaje como tiene que ser. Amén. Entonces, obviamente se necesita fortaleza. ¿Por qué? Porque en las malas condiciones que estaba Pablo y ante mucha gente gentil que lo quería más bien matar, o sea, que no le tenían estima a Pablo, entonces, y ante gente poderosa,
Pablo también necesitaba valor y fortaleza para llevar a cabo la predicación del Evangelio. Porque Pablo no estaba predicando ahí, no estaba defendiendo el Evangelio ante un don nadie. Pablo estaba defendiendo el Evangelio ante personas poderosas, pesadas, como decimos aquí en Venezuela. Y para eso obviamente se necesita más valor, porque Pablo sabe que la vida de él depende de lo que esta gente dicte, pues. Claro, obviamente la vida de él dependía de la voluntad de Dios, pero lo que le quiero decir humanamente, Pablo estaba claro, si estos hombres me sentencian a la muerte, ya, estoy listo. Entonces, para eso se necesita mucho valor, para eso se necesita estar lleno del Espíritu Santo y hablar lleno de él para poder sortear los miedos, la duda, las emociones, todo lo que uno puede sentir en ese momento, debilidades, angustia, miedo. Por eso es que se necesita el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te dé ese dominio propio, te dé esa fortaleza, te dé ese poder y para adelante, para allá, a predicar a Cristo ya está crucificado. Y que pase lo que Dios quiera, amén, lo que sea la voluntad de Dios, amén. Pero es fuerte saber que tu vida está en manos de gente impía, o sea, de gente que si le decía algo que no, con lo que no estén de acuerdo te pueden matar. Es fuerte, pero por eso yo le digo, ahí es el Espíritu Santo que obra en uno para que uno no tema y uno hable con verdad, amén. Obviamente Pablo sabía que su vida, que su vida primeramente estaba en las manos de Dios, ¿ok? Porque Dios es el que quita la vida y la da. Pero también Pablo era consciente de que estos impíos tenían autoridad, ¿verdad? Pero Pablo, como un seguidor de Cristo, confiaba en Dios, confiaba en Cristo. Y tenía el Espíritu Santo con él. Nuevamente lo digo, en la vida de creyente el Espíritu Santo no es algo que tenéis o no tenéis. Es algo que obligatoriamente, si eres hijo de Dios, tienes que tener. No es algo imprescindible, sino es alguien, no es algo prescindible, sino es alguien imprescindible en la vida de todo creyente, en la vida de todo hijo de Dios. El Espíritu Santo es alguien que no puede faltar. Porque si no, Pablo no hubiera podido hacer eso. Si no, Pablo no hubiera podido con el temor de que los impíos lo podían ejecutar en ese momento. Porque tenían el poder para hacerlo. Si Pablo no estuviera lleno del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que hubiera hablado y predicado el Evangelio como lo hizo? Claro que no. Si Pedro no tuviera el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ¿ustedes creen que Pedro, el mismo Pedro que negó a mi Señor Jesús 3 veces y una de las veces de esas veces con maldición incluida, ¿ustedes creen que le hubiera podido hablar a los judíos como le habló el día de Pentecostés? Que se convirtieron 8,000 personas, bueno, 5,000 y después 3,000 más, 8,000 personas en total. ¿Ustedes creen? No. Jamás de la vida Pablo hubiera podido afrontar eso si el Espíritu Santo no estuviera en él y si el Espíritu Santo no hubiera fortalecido. Igual Pedro, igual pasa ahora, hermano. Si el Espíritu Santo no está en nosotros no vamos a poder vivir la vida cristiana. Se nos va a hacer cuesta arriba, se nos va a hacer imposible, hermano. Y a la primera adversidad vamos a salir corriendo como Demas que abandonó a Pablo para irse al mundo. Y a la primera adversidad vamos y vamos a hacer como Himina y Fileto y vamos a creer otro evangelio. Al primer cuento que nos eche, como no tenemos el Espíritu Santo,
vamos a creer todos los cuentos que todos los falsos profetas inventan y vamos a negar la fe abrazando otra doctrina que no es la doctrina de Cristo y nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es imprescindible. El que no tenga el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El que no tenga el Espíritu de Cristo va a ser engañado por el diablo. El que no tenga el Espíritu de Cristo no va a guardar la doctrina de Cristo. Amén. Pero que tenga el Espíritu de Cristo como Pablo, no va a tener miedo a los impíos, aunque eso lo lleve a la muerte. Amén. Gloria a Dios. El caso de Esteban. El caso de Esteban, ¿verdad? Un poco de hombres endemoniados, fúricos, con la cara roja, porque Esteban venía y le estaba dando palo con la palabra. Le estaba citando todos los libros del Antiguo Testamento y lo que él decía, pam. Si Esteban no hubiera tenido el Espíritu Santo y no hubiera estado lleno de él, Esteban no hubiera podido hacer eso. Esteban se hubiera acobardado. Esteban le hubiera enterrado los pies y hubiera dejado de hablar. Pero como el Espíritu Santo estaba en él, Esteban fue valiente. Y hasta el punto de morir por la verdad. Así mismo estaba Pablo. Estaba solo, pero el Espíritu Santo estaba en él, le daba la valentía, la fuerza. Y él de nuevo, para hablar una palabra que él sabía que muy probablemente esa palabra que le iba a decir a ellos lo podía conducir a la muerte. Pero como el Espíritu Santo estaba en Pablo no importa. Sin miedo, sin dudar, Pablo presentó defensa delante de los gobernadores romanos. Amén. Entonces, qué importante y qué trascendental para la vida de un cristiano es el Espíritu Santo. Tiene toda la importancia, tiene toda la trascendencia. Sin el Espíritu Santo, sin la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, la vida cristiana sería completamente imposible. Así que le damos gloria a Dios por la persona del Espíritu Santo. Amén y amén. Y que todos los gentiles oyesen. Claro, que todos los gentiles oyesen. Porque ¿para qué quiere Dios que se predique el Evangelio? Para que todos oigan y no tengan excusa. Para que todos los gentiles oyesen. Todos los gentiles, ¿quiénes eran? Los gobernadores de Roma y los que estaban ahí en el juicio presente. Para que todos ellos oyesen la verdad del Evangelio. Y como yo digo, la verdad del Evangelio nunca vuelve vacía. Como dice la Escritura, mejor dicho, siempre cumple con el propósito. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre cumple con el propósito que Dios le ha dado a cumplir. Uno de esos gobernadores, no me acuerdo el nombre, hermano, porque a Pablo lo jugaron dos gobernadores diferentes. Félix fue el último, pero antes de Félix hubo otro. Y ellos llamaban a Pablo constantemente. Hubo uno en el libro de Hechos que lo llamaba constantemente para ver si Pablo le pagaba para dejarlo ir. Y Pablo lo que hacía era que aprovechaba y le predicaba el Evangelio. Hasta que un día él se dijo, no, bueno Pablo, yo te llamo. Cuando habló de la resurrección, cuando le contó de la resurrección, el gobernador que estaba de turno, como que agarró miedo a Pablo. Y lo dejó de llamar, pero él lo llamaba constantemente para ver si Pablo aflojaba dinero para dejarlo ir. Pero Pablo lo que hacía era que le predicaba el Evangelio. Bájale. Hasta que un día Pablo le habló de la resurrección de los muertos. Y como que agarró miedo, no le gustó, no recuerdo bien cómo fueron los acontecimientos. Y él dijo, bueno Pablo, sí, yo te vuelvo a llamar.
Pero mentira, ahí no lo llama más. Y Pablo le predicó varias veces a esa persona, a ese gobernador, y no se convirtió. Hubo uno, que creo que ese fue Félix, que dijo que casi Pablo lo conocía, pero tampoco lo conoció. Entonces, Pablo predicó, fue cumplida la predicación de Pablo para que todos los gentiles oyesen. El evangelio siempre va a causar un efecto. O creéis y te salváis, o rehusáis a creer y te condenáis. Pero el evangelio no va, no va a salir de la boca de los siervos de Dios sin cumplir nada. Los que rehusan a creer, como Félix, como el otro gobernador que estaba antes de él, ya fueron condenados por no haber creído. Aquí no nos estipulan que si los oyentes creyeron o no, pero era para que los oyesen, para que los gentiles los oyesen. Aquí no nos estipulan si los gentiles creyeron. Pero si no creyeron, también el evangelio tuvo un efecto. Reveló lo que había en el corazón de esa persona. Reveló que eran hijos del diablo. Reveló que estaban perdidos. Reveló. Y gloria a Dios, si alguno de los que oyeron esa predicación de Pablo, que aunque solo, no estaba solo porque estaba con el más poderoso, con Dios en él. Y si alguno de los que oyeron ahí eran gentiles y creyeron, bueno, ellos fueron salvos. Pero ahí nadie se fue. Ahí la palabra de Dios no fue que no obró, sí obró. A uno lo salvó y a otro no. En el caso que algunos hubieran creído, en el caso de que algunos no hubieran creído. Pero en el caso que no, igualito la palabra obró. Amén. Así fui librado de la boca del león. Claro, Pablo salió de ese juicio en victoria. Pablo salió de ese juicio en victoria, bien librado, ¿verdad? En los primeros juicios que tuvo en Roma con el emperador Félix, con el otro, Pablo salió bien librado de su juicio. Y se cumplió la palabra que Jesús le había dicho, que así como tenía que predicar en Jerusalén, también tenía que predicar en Roma. Pablo salió bien librado de ahí. Por eso sí, así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado de la boca del león? Porque Dios le dio fuerza para que fuera cumplido en él la palabra, la predicación de la palabra, a fin de que los gentiles oyesen. Amén. Así fui librado de la boca del león. Amén. Y el Señor me librará de toda mala obra, de toda obra mala. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. Fíjense, Pablo está consciente, y Pablo sabe que el Señor lo va a librar de toda obra mala. Es decir, que el Señor no va a dejar que le resbale, que el Señor no va a dejar que resbale y pierda su salvación. Porque dice, y me preservará para su reino. ¿Quién es el que guarda nuestro buen depósito para el día de la redención? Dios. ¿Quién es el que nos preserva para que nosotros podamos perseverar? Dios. Mira, hermano, que un creyente tenga, por decirlo así, vamos a poner este ejemplo. Ya voy a terminar, hermano, ya voy a terminar. Que un creyente tenga 50 años en el Evangelio y no se haya apartado y haya perseverado, a pesar de los errores que haya cometido, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de los maltratos, a pesar de la lucha, que un creyente haya llegado a la meta con Pablo, a pesar de todo lo que le pasó, que haya sido derivado de la boca de leones. ¿Por qué dice de la boca de leones? Porque Pablo está consciente que esos impíos lo pueden matar.
Claro, como yo le dije, Pablo está consciente que su vida, o sea, que Dios es el que quita la vida y lo vuelve a tomar. Pablo está consciente de eso. Pero Pablo está consciente también que esos impíos tienen el poder ahí para matarlo. Ay. Por eso que aquí dice que fui llevado de la boca del león. Porque claro, Pablo sabía con quién estaba tratando. Amén. Pero aquí dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. El que nos preserva, el que no permite que le malemos mucho, el que no permite que desistamos, el que nos ayuda a perseverar hasta el fin, el que pone que de comer en nosotros por su buena voluntad, es Dios Padre, a través del Espíritu Santo, del Hijo, a través del Espíritu del Hijo como a nosotros. El que persevera hasta el fin será salvo, claro que sí, pero ¿quién nos va a ayudar a perseverar hasta el fin? ¿Quién nos va a preservar para que perseveremos hasta el fin? Dios Padre. Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros después de los días. Es Dios el que con su poder omnipotente, nos guarda, para que nos preserva, para que nosotros podamos llegar a la meta, para que nosotros podamos correr la carrera de la fe, para que nosotros podamos librar la buena batalla y al final de nuestros días decir como el apóstol Pablo, sin más que hacer me espera la corona de la vida que Cristo, que el buen justo, mi Señor Jesucristo, tiene guardada para mí. Pero ¿cómo hacemos eso? Con nuestra fuerza. Con nuestra fuerza nos preservamos. Claro que no, es Dios, Dios Padre y Dios Hijo, en el poder de su Espíritu Santo, quien te preserva a ti y a mí para que tú puedas alcanzar ese galardón. Amén. Y como Pablo sabe eso, ¿qué más le queda? Glorificar a Dios, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más puede hacer Pablo sino glorificar a Dios? Al Dios que Él sabe que lo está preservando, al Dios que Él sabe que lo libró de la boca de leones, al Dios que Él sabe que lo ha librado de las tribulaciones, para que tu propósito se cumpliera en Él. ¿Qué más puede hacer Pablo que darle la gloria a ese Dios que lo ha librado de tantas cosas? Nada más. Y por eso Pablo dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Qué más podemos hacer, hermanos? Que estar agradecidos por tantas cosas que el Señor nos ha librado y aún por las cosas que nos ha librado que no sabemos, que ni nosotros mismos nos hemos enterado, pero Dios nos ha librado. ¿Qué más podemos hacer sino darle la gloria a que está sentado en el trono y a su Cordero por los siglos de los siglos? Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a los saludos finales. Este versículo final nomás lo voy a leer porque saludación en edición final. Saluda a Priscila y Aquila a la casa de Onesíforo. Onesíforo fue el que estuvo pendiente de Pablo cuando estaba en Roma. ¿Eh? A diferencia de Mineo y Fileto que se apartaron. Amén. El acto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén y amén. Bueno, con esto terminamos esta carta a Timoteo. Espero que le haya sido de mucha bendición. Bueno,
A mí me ha parecido una hermosa carta, una carta muy llena de doctrina, de exhortaciones, de instrucciones útiles para todo buen siervo de Dios, para todo hombre de Dios, como le llama Pablo a Timoteo. Esta carta es de gran bendición porque te enseña a cómo conducirte dentro de la iglesia de Cristo, a cómo tienes que comportarte, a lo que tienes que predicar, a lo que tienes que hacer. Así que bueno, me ha parecido de gran bendición predicar estas dos epístolas a Timoteo. Ha sido de gran bendición para mi vida. Espero que también sea de grande bendición para su vida ver estos videos. Sé que en ocasiones me entiendo mucho, sé que en ocasiones me inundo mucho de las cosas, pero bueno, el Señor sabe que lo hago con todo el amor y que en mí también mora su Espíritu Santo. ¿Ve? Bueno, el día de mañana, si Dios quiere me lo permite, me sigue dando vida y salud. Mañana voy a estar comenzando la epístola a Tito. Bueno, hermanos, sin más que decir, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé haga su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo el justo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén, amén, hermano. Gloria a Dios.